precisamente transformar todo lo que es la composición vehicular de un estudio en una carga representativa de ese flujo vial actuando sobre el pavimento, de tal manera que todos estos vehículos homologuen su criterio de daño y de deformación, de tal forma que lo podamos transformar de esa manera en un número sucesivo de repeticiones de un eje equivalente, un eje, digámoslo así, con una carga unitaria o como un elemento unitario, y nada más afectarlo por una serie de factores y una serie de elementos para que nos produzcan las deformaciones de todo el flujo vehicular, de toda la composición del flujo vehicular y el daño que estos pueden generar o pueden inferir sobre la carretera. Entonces, eso es de lo que se trata esta parte de análisis. Para eso, vamos a hacer primero un ejercicio en un solo tipo de vehículo y después nos iremos a trabajar lo que son ya toda una composición, ya todo lo que es un estudio completo del flujo vial en una vialidad y de ahí determinar los parámetros para poder sacar el resultado útil para el diseño de un pavimento, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy para poder trabajarlo, para poder definir todas estas cargas y partir de ahí para poder definir lo que es la composición vehicular. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. Nada más déjenme, como siempre, sacar la asistencia para ya empezar a trabajar con eso. Ok, voy a presentarles, bueno, en sí lo que es el enunciado del primer problema para poder trabajar. Ok, este es el ejercicio que vamos a realizar inicialmente. En él se dice, determina el valor del número de aplicaciones del eje equivalente de carga, del eje equivalente proporcionado por un tracto camión articulado T3S2R4, que es el camión con el cual vamos a empezar el diseño. De acuerdo con el estudio de tráfico, en un año sobre una autopista tipo A es de 106 unidades cargadas totalmente, de un total de 1,015 camiones totalmente cargados, ¿sí? La autopista está construida en una estructura de pavimento flexible de 12.7 centímetros de capa de rodamiento y se espera tener una servicialidad final de 2. Geométricamente, la vialidad cuenta con 3 carriles por sentido y el porcentaje de camiones y tractocamiones es del 20%. Considere la tasa de crecimiento del 5% del parque vehicular anualmente y la vida útil restante es de 12 años. Estamos hablando de que vamos a analizar lo que genera un vehículo T3S2R4 sobre una vialidad de tipo flexible
con un espesor de 12.7 centímetros. ¿Ok? Este tractocamión, estamos hablando de que son 106 unidades las que tiene o las que se contabilizan, y el número de camiones representados del estudio que se hizo son 1015 unidades. Además, nos dicen que la vialidad tiene 3 carriles por sentido, y además la tasa de crecimiento del parque vehicular nos están diciendo que es del 5%. ¿Qué otro dato tenemos? La servicialidad o la servicialidad final va a ser de 2 en la unidad, en la vialidad. Y la vida útil remanente es de 12 años. Digo, si consideramos que normalmente la vida útil de una vialidad flexible, de tipo flexible, es de 15 años, pues bueno, hablar de 12 es que ya estamos hablando de una vialidad que ya ha sido ya se ha trabajado en ella, ya está siendo influenciada por el efecto de carga, y pues bueno, esto es lo que vamos a trabajar, con lo que vamos a trabajar el día de hoy inicialmente, ¿no? Entonces, pues tenemos nuestro tractocamión, un T3 S2 R4, tenemos nuestro vialidad, que es un pavimento flexible de 12.7 centímetros de espesor, y esta vialidad tiene 3 carriles por sentido. Obviamente estamos hablando de 2 sentidos. El número de camiones son 1015 unidades. El porcentaje de crecimiento del parque vehicular es del 5%. La caída o la servicialidad final con la que se trata o se va a trabajar es de 2, y la vida útil remanente de la vialidad son los 12 años. Es con lo que vamos a los datos que necesitamos para trabajar. Lo primero que tenemos que hacer es saber cuál es el peso real de todos estos camiones, ¿no? Entonces, iniciamos por ahí. Vamos a determinar el peso del T3 S2 R4. De acuerdo al estudio, de acuerdo al diario oficial, los pesos permitidos para un camión cargado al 100% en un T3 S2 R4 le va a corresponder a un cierto valor, a un cierto peso, ¿sí? De acuerdo al diario oficial, a este le corresponde, a este elemento o a este vehículo le va a corresponder un peso de 66.5 toneladas por unidad, ¿sí? Y si son 106 unidades, esto nos va a dar el peso total del camión. Ok. Entonces voy a tener 66.5 por 106 unidades. Me va a dar 7.049, 106, 7.049
toneladas. ¿Sí? Esto es el peso total de los 106 vehículos. ¿Sí? Obviamente, empezamos el problema o la situación de que este es un peso considerado por cada uno, digo, del total de los ejes que contempla el tráiler, ¿sí? Pero lo vamos a representar ahora de acuerdo a una repetición de un eje equivalente. Con esto vamos a calcular el valor del ESAL, ¿sí? El ESAL es el número de ejes equivalentes representados por cada unidad. En este caso, el ESAL que contempla un vehículo de T3S2R4 va a ser las 66.5 toneladas entre el eje equivalente para cuestiones prácticas. El eje equivalente en toneladas es de 8.2 toneladas. Este eje equivalente es un valor no arbitrario, sino es un valor analizado y puesto como elemento unitario para un eje sencillo a partir de un peso de 18 kips, ¿sí? Esto traído a nuestro sistema MKS serán 8.2 toneladas, ¿sí? Lo podemos tener en sistemas internacional de medidas en 80 kilonewtons o el sistema inglés de 18 kips, ¿sí? Aquí lo que se trata es representar en base a un eje teórico de 8.2 toneladas cuántas veces se repite el eje equivalente, digo, el peso total del tráiler, ¿sí? Si nosotros hacemos la operación, el 66.5 entre 8.2 nos va a dar que este tráiler se repite 8.11 veces el valor del eje equivalente, o lo que comúnmente hacemos es decir que tiene un 8.11 ESALs esta unidad, ¿sí? Y por lo tanto el ESAL total, de acuerdo a la composición vehicular, son los ESALs particulares por cada unidad, 8.11, que multiplican el número de unidades en la composición vehicular, 106. Son 8.11 por 106. Serán 859.76 ESAL. Es realmente el número de veces que se repiten las 106 unidades dados al eje equivalente. ¿Ok? Bueno, hasta ahorita lo único que hicimos fue una transformación del peso o de la carga del vehículo en número de repeticiones de un eje unitario considerado de 8.2 toneladas. Con esto lo que vamos a tratar es de homologar las condiciones de deformación para que produzcan la misma situación que me puede dar el tráiler en trabajo, ¿sí? Para poder definir la cuestión de deformación, primero necesito definir el factor LEF que maneja el vehículo. Y para esto necesito definir primero el tipo de vehículo, el tipo de pavimento y posteriormente el espesor. El tipo
necesito ir a las tablas que vimos o analizamos la clase pasada y definir para un T3S2R4 qué tipo de vehículo es. Estamos hablando de un vehículo doblemente articulado que tiene 3, 2, 5 y 4, que tiene 9 ejes. Entonces, yo tengo que definir el vehículo doblemente articulado para 9 ejes. Y este tipo le va a corresponder un número, ¿sí? Que será el número 13. Si yo analizo las tablas para el tipo de vehículo, voy a compartir ahorita inicialmente para poder señalar esto. Me voy al tipo de vehículo. De acuerdo a la clasificación que yo tengo en tipos de vehículo, de acuerdo al ASTO, ¿sí? A nosotros nos va a corresponder, perdón, creo que aquí no lo podemos apreciar muy bien. Nos va a corresponder, estamos hablando de un doblemente articulado, entonces dentro de la tabla nos iremos a la última clasificación, donde tengo los vehículos multitrailer o trailers multivehículos, como los asignan en el ASTO, y de los cuales vemos o nos dan los números de ejes considerados. Tenemos de 5 ejes o menos, de 6 ejes o de 7 ejes o más, ¿sí? En esta clasificación de 7 ejes o más, lo único que está diciendo es que arriba de 7, el tipo de daño es exactamente lo mismo en la vialidad. Entonces, para nuestro caso, nos va a corresponder un tipo o un vehículo número 13. ¿Ok? De ahí voy a definir, ya sé que es un pavimento flexible, entonces me voy a ir a consultar la tabla de LEF por vehículo, ¿sí? Esta tabla, tengo pavimentos rígidos, la tabla 4, y en la tabla 4, pues obviamente está dividido de acuerdo a la servicialidad final. Y luego viene para pavimento flexible, también, dependiendo del tipo de pavimento, va a ser el valor que voy a encontrar. Y lo primero, bueno, después de saber que es un pavimento flexible en este elemento, yo voy a definir cuál de las dos tablas es la que tengo que analizar. Y esto será en base a la servicialidad final que se pretende tener en la vialidad. Tengo, como ven, una de 2 y otra de 2.5, que dependerá mucho del criterio del proyectista el poder evaluarlo. El problema, aquí nos está diciendo que es de 2, y entonces elegiremos esta tabla, ¿sí? La tabla con la servicialidad final de 2 y el siguiente valor que necesito es el parámetro del espesor. En este caso, el espesor del número estructural equivalente del pavimento flexible es de 12.7 centímetros, equivale a 5 pulgadas y entonces será lo que nos da esta columna de 5 pulgadas. Y como nuestro vehículo es 13, en consecuencia, el valor que necesitamos como LEF será 4.9155, ¿sí? ¿Sí quedó claro? ¿Puede repetir por qué eligió la columna del 5? Ok. Por favor. Entonces, voy a dejar de compartir. Me voy a ir con ustedes directamente. Entonces, de acuerdo a esta tabla, el valor LEF que necesito aplicar
es 4.9155. Entonces voy a tener, en consecuencia, un ESAL que le voy a llamar modificado, que es tomando en cuenta estas condiciones de deformaciones que se pueden inducir precisamente a la estructura del pavimento flexible, y será el ESAL que tengo, 259.66 por el factor LEF de 4.9155. ¿Ok? Y ahora sí, lo que voy a tener es una equivalencia de repetición de números de ejes equivalentes que me van a producir la misma deformación generada por el vehículo original. Me salió 4.225.66. ESALs, obviamente, para este tipo de vehículo. Ahora sí, ya puedo calcular el valor de NS. Recordemos que el NS es el número de aplicaciones generadas por el vehículo en función del eje equivalente estándar analizado o establecido en los parámetros del reglamento del ASTO, ¿sí? Y entonces va a ser el ESAL, obviamente será el modificado, por el porcentaje de camiones pesados que pasan, por el factor de crecimiento, por el factor de dirección, por el factor de carril, por el factor camión y por 365 días. El ESAL modificado lo acabamos de calcular. Vamos a ver qué porcentaje de camiones tenemos. Obviamente nos están diciendo que el número de camiones, ahí dónde está, el número de camiones que tenemos, creo que no lo anoté. Bueno, el porcentaje de camiones es un dato del problema, es del 20%, ¿ok? Este viene en el mismo problema, el porcentaje de camiones. Luego, el factor de crecimiento. Tendré que irme a mis tablas para poder calcular este factor de crecimiento. Para determinar este valor, yo necesito los siguientes datos. La vida útil remanente que tiene la vialidad, que para nuestro caso será 12 años. La tasa de crecimiento, vamos a ponerle así, el porcentaje de crecimiento del parque vehicular, que para nosotros será el del 5%. Y con esto calcularemos esta tasa de crecimiento poblacional. ¿Ok? Voy a volver a compartir con ustedes para que veamos esa tabla. Ok, aquí está la tabla de factores de crecimiento de tránsito. ¿Sí? Necesitamos $12 años para nuestro caso, ¿ok? La vialidad tiene un remanente de 12 años. Digo, este tipo de estudios no tan solo nos sirve para la cuestión del proyecto,
sino también para la revisión de estado actual que puedan tener ciertas vialidades que nos interese analizar, ¿sí? La tasa de crecimiento, aquí tenemos varios valores de tasa de crecimiento, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Normalmente, les decía que el ASTO comúnmente utiliza una tasa de crecimiento del 5%, cuando no se tienen datos reales de esa tasa de crecimiento del parque vehicular. Si tuviéramos, pues tendríamos que seleccionar la columna deseada, y si no aparece o está entre estos valores, tendríamos que hacer una interpolación, ¿ok? Pero bueno, no sería nuestro caso. Aquí sería una tasa del 5%, con una vida útil remanente de 12 años, nos va a dar un valor de tasa de crecimiento, un factor de crecimiento de tránsito de 15.92. ¿Ok? Regreso con ustedes. Entonces, este valor será 15.92%. Esta será nuestra tasa de crecimiento del parque vehicular. Luego viene el factor de carril. Este factor de carril, pues tendremos que dar las direcciones. Obviamente, siempre vamos a contar con un sentido de ida y otro de regreso. Siempre tendremos esas dos direcciones, no va a haber de otra. Pero aquí lo que importa es poder definir cuál es el que tiene un mayor flujo vehicular, que es el que deriva un mayor porcentaje. Si se tuviera un estudio donde nos dijera cuántos van de ida y cuántos van de regreso, entonces podríamos definir cuál es el porcentaje mayor y es el que aplicaría aquí directamente como el factor de dirección, ¿sí? Pero también nos dice el reglamento que si carecemos de esta información, podemos muy bien suponer que la mitad del flujo vehicular va y la otra mitad viene, ¿sí? Entonces, podremos utilizar un factor de dirección del 50%. Luego viene el factor de carril. Este factor de carril, como nosotros tenemos una vialidad donde tenemos 3 carriles por dirección, de acuerdo a la información que nos da el ASTO, al 80% como factor para poder considerar el efecto. El porcentaje representa el porcentaje mayor de vehículos que nos puede proporcionar uno de los 3 carriles, ¿sí? ¿Cuál? Bueno, eso no nos interesa realmente, nos interesa nada más el que tenga información estadística o información real de cuál es el que tiene un mayor porcentaje. Pues el ciento está bien, es justificable, vamos, siempre y cuando justifiquemos la razón de por qué tenemos el 80. O es 60, es perfecto, no podemos, entonces como límites tenemos esos dos valores. Vamos a poner, por practicidad, el punto medio, el 70%. Ya tenemos el factor dirección o el factor carril, perdón. Nos va a quedar el factor camión.